Esto pasó hace unos 6 meses. Me había mudado a una casa moderna en un vecindario tranquilo. Quería enfocarme en mi trabajo como diseñadora gráfica freelance y alejarme de mi familia por un tiempo. La casa tenía paredes delgadas y eso no me daba mucha privacidad, pero pensé que podría adaptarme. Una noche, mientras trabajaba en un proyecto, escuché un rasguño suave en la pared. Era como si alguien estuviera trazando líneas. Al principio, pensé que era el sonido normal de una casa vieja, así que lo ignoré. Pero cuando me levanté para investigar, vi marcas oscuras en la pared. Eran dibujos extraños, como si alguien hubiera hecho garabatos infantiles. Me sentí incómoda, pero decidí no darle más importancia. Tal vez era solo mi imaginación. Los días pasaron y los dibujos comenzaron a hacerse más cercanos a mi escritorio. Cada vez que miraba, veía figuras y caras distorsionadas que no podía reconocer. También empezaron a aparecer risitas apagadas que interrumpían mi concentración. A veces me sorprendía mirando hacia la ventana, pensando que podrían ser mis vecinos, pero siempre estaba sola. La curiosidad me llevó a querer conocer a mi vecina. Quizás ella podría explicarme lo que estaba ocurriendo. Una tarde, respiré hondo y decidí tocar su puerta. La espera me puso nerviosa. Después de unos minutos, un hombre mayor abrió. Dijo que no había visto a su hija en mucho tiempo. Su mirada me inquietó, como si supiera más de lo que decía. Me contó que su hija había vivido allí antes. Eso me dio un escalofrío y decidí marcharme. Al regresar a casa, los dibujos estaban más oscuros y desesperantes. La semana siguiente, decidí actuar. Cuando miré la pared, vi que los dibujos habían aumentado en número e intensidad. Esa noche, el insomnio me invadió. Las risitas parecían más cercanas, como si alguien jugara justo al lado de mi cama. Me levanté, impulsada por la curiosidad, y me acerqué a mirar de cerca. Las figuras parecían rostros, mirándome fijamente. No podía explicar por qué me sentía tan asustada. El momento culminante llegó cuando escuché una voz clara. Era un susurro, diciendo mi nombre. Sentí un escalofrío recorrerme. No sabía qué hacer. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. Me giré hacia la pared, intentando calmarme, cuando vi al hombre de la semana pasada justo detrás de mí. ¿Por qué viniste?, preguntó. Era como si todo se detuviera. El miedo me paralizó. No había nada que pudiera hacer. Intenté gritar, pero no salió ningún sonido. La tensión del hombre era inquietante. Solo quería escapar, pero ¿dónde? Era como si la casa me mantuviera atrapada. Solo un impulso de adrenalina me hizo correr hacia la puerta. Al darme la vuelta, vi que las figuras en la pared parecían moverse, como si estuvieran vivas. En ese instante, comprendí que había algo oscuro en esta casa. No sabía qué era, pero me prometí que no me quedaría para averiguarlo. Capítulo 2. Desperté de repente, empapada en sudor y con el corazón acelerado. La luz del amanecer apenas comenzaba a filtrarse por la ventana. Había sido todo un sueño. Pero el nudo en mi estómago lo decía todo. No podía ignorar lo que había vivido la noche anterior. Me lavé la cara y me preparé para salir, pero sabía que tenía que resolver esto. Decidí ir al parque cercano para despejar mi mente. Mientras caminaba, pensaba en los dibujos, en el hombre y en lo que podría hacer a continuación. Nunca fui buena resolviendo misterios, pero algo me decía que debía encontrar respuestas. La imagen del viejo vecino seguía atormentándome. ¿Qué había pasado con su hija? Después de un rato, encontré un banco bajo un árbol y me senté. Tenía que hacer algo. Tal vez investigar más sobre la familia. Busqué en mi teléfono el nombre del hombre, pero no encontré nada. No hay registros, pensé, frustrada. Era posible que nada de esto pudiera concretarse. Al volver a casa, me sentí más decidida. Si la casa tenía algo que ocultar, yo tenía que descubrirlo. Me armé de valor, respiré hondo y volví a enfrentar la pared. Las figuras aún estaban ahí, pero ahora parecían más aterradoras. Me acerqué, intentando descifrar los garabatos, cuando sentí una brisa fría que recorrió la habitación. Mi respiración se hizo más rápida y, en un impulso, toqué la pared. Al hacerlo, una de las figuras pareció moverse. Me aparté de un salto, aterrorizada. No sabía si mi mente me estaba jugando trucos o si realmente había algo ahí. Justo en ese momento, escuché un suave golpeteo. Miré hacia la puerta, y ahí estaba el vecino. Su rostro estaba serio, como si viniera a advertirme de algo. ¿No debiste volver a mirarlos?, murmuró. La preocupación era evidente en sus ojos. No puedes quedarte aquí, añadió, y su voz apenas era un susurro.
Sentí un escalofrío. ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de esos dibujos?, pregunté, intentando mantener la calma. Su mirada se tornó triste, casi como si recordara algo aterrador. Los dibujos son solo el principio. Señalan la llegada de lo que busca. Su frase quedó incompleta, y un sonido sordo procedente de la pared interrumpió su advertencia. Las figuras ahora parecían retorcerse, como si intentaran salir de la pared. Desesperada, me giré hacia el hombre. ¿Qué quiere? ¿Quién está detrás de esto? La presión en el aire aumentó, y él parecía indeciso. No puedo decirte más. Solo sal de esta casa, insistió, pero antes de que pudiera responder, él se dio la vuelta y salió corriendo. Su figura se desvaneció en el pasillo. Miré nuevamente hacia la pared. Los dibujos ahora estaban más definidos, mostrando escenas desgarradoras que me helaron la sangre. Sin pensarlo, tomé mi teléfono y comencé a grabar. Necesitaba pruebas, necesitaba entender lo que pasaba. Pero en ese momento, todo se oscureció. La luz parpadeó y las risitas llenaron la habitación, resonando con un eco macabro. Sal, sal, murmuraban las voces, en un tono juguetón y aterrador. Mi corazón latía con fuerza, y sentí que era el momento de decidir. Seguiría intentando descubrir la verdad o me iría a otro lugar donde no pudiera escuchar esas risitas. Mientras esas preguntas giraban en mi mente, una sombra oscura se proyectó en la pared, tomando forma. Sentí que la respuesta que buscaba estaba más cerca de lo que pensaba, pero a medida que esos dibujos cobraban vida, supe que mi tiempo se estaba acabando. Capítulo 3. Apreté los dientes y traté de mantener la calma, pero el miedo se apoderó de mí. Las risas resonaban más fuerte, cada vez más cerca. Debo salir, pensé, pero las piernas no respondían. La sombra en la pared se tornó más oscura, formando contornos de seres que danzaban. Cualquier lógica se desvanecía mientras el terror saturaba mis venas. De repente, alguien llamó a la puerta con fuerza. Fue en ese momento que el ruido cesó. La voz del vecino resonó en mi mente: no te quedes aquí. Aún así, mi curiosidad ganó. No podía dejar que eso se interpusiera entre mí y la verdad. Con manos temblorosas, alcancé el interruptor de la luz y lo apagué. La habitación se sumió en la penumbra y lo único que podía ver eran las formas que danzaban en la pared. Respiré hondo y decidí dar un paso hacia adelante. ¿Qué quieres?, murmuré en voz baja. Justo cuando la sombra parecía dar un salto hacia mí, el golpe en la puerta se repitió y volví a saltar. Espera, grité, consciente de que no había otra opción. Abrí la puerta de un tirón. Era el hombre de anoche, respirando con dificultad y con una expresión de pánico en su rostro. No tienes que hacerlo, dijo, su voz entrecortada. Solo déjalo en paz. ¿Qué está pasando aquí?, respondí, frustrada. Mi paciencia se evaporaba y el miedo comenzó a transformarse en rabia. Necesito respuestas. ¿Qué son esos dibujos? ¿Qué sucedió con tu hija? Su mirada se oscureció. No puedo. No quiero que te pase lo mismo. No puedo perder a otra persona. Lo interrumpí, la ansiedad acumulándose en mi pecho. ¿A otra persona? ¿A quién te refieres? El silencio se apoderó del momento, su rostro mostraba una mezcla de tristeza y terror. Justo cuando iba a hacerle más preguntas, un grito desgarrador vino de la cocina, resonando por toda la casa. Me volví, mi instinto de supervivencia se encendió. ¿Qué fue eso?, murmuré, sintiendo que un frío helado ascendía por mi espalda. ¿No lo entiendes? No estamos a salvo aquí, dijo él mientras sacudía la cabeza. Tienes que salir, tienes que dejarlo ir. No podía simplemente irme. La curiosidad me había atrapado. No me iré sin entender esto, respondí, con más coraje del que sentía. Me adentré en la habitación, mirando con atención una vez más los garabatos en la pared. Las figuras parecían cobrar vida, contándome sus historias, sus miedos y sus sufrimientos, pero entonces sentí el peso de una mirada en mi hombro. Me giré rápidamente, y allí estaba, la sombra del dibujo, cada vez más parecía un rostro. El mismo rostro que había visto en mi sueño. Su expresión era de angustia, de súplica. Pegó un grito enérgico y el dolor atravesó el aire. ¡Ayuda! ¡Ayuda!, resonaban las voces. Un terror indescriptible se apoderó de mí. Fue entonces cuando decidí: necesitaba acabar con esto, voy a enfrentarlos. Y en ese instante, la luz parpadeó, y en un parpadeo, la sombra se lanzó hacia mí. Lo supe, o luchaba o me sumergía en la oscuridad. El futuro era incierto, pero una cosa era clara: esto apenas comenzaba.
Capítulo 4. La sombra se abalanzó sobre mí, y aunque quise gritar, el sonido se quedó atrapado en mi garganta. Mi instinto me empujó a retroceder, pero el rostro en la oscuridad se desvanecía y, en su lugar, vi destellos de imágenes. Una niña, risas, una familia, todo se desmoronaba en mis ojos. «Sal de aquí», gritó el hombre, tirando de mi brazo y arrastrándome hacia la salida. El eco de su voz se entrelazaba con los gritos que aún resonaban en la casa, un clamor de desesperación que parecía venir de todos lados. ¿De dónde provenía? Mi mente daba vueltas, tratando de procesar lo que estaba sucediendo. Salimos al pasillo y él cerró la puerta de golpe, apoyándose contra ella. Tenía la piel pálida y respiraba entrecortadamente. «No deberías haber hecho eso», murmuró, mirando la puerta como si esperara que se rompiera. «¿Qué era eso?», insistí, mi voz temblando. «¿Qué pasa aquí?». «Es la casa», respondió finalmente, dejando caer la cabeza. «Está conectada. Los dibujos están vivos, y lo que está dentro no se detendrá hasta conseguir lo que quiere». «¿Conseguir qué?». La confusión me ganaba, pero la rabia no me dejaba retroceder. «¿Y qué tiene que ver tu hija con esto?». Su expresión se oscureció aún más. Ella estaba atrapada ahí. Intenté protegerla, pero no pude. «¿Estás diciendo que murió? ¿Y estás seguro de que es por lo que dibujó?». Cerró los ojos, como si cada palabra le doliera. Ella quería mostrarme algo, un secreto, y eso la llevó a la perdición. Un grito más, esta vez más cercano, interrumpió nuestra conversación. El hombre se giró, y yo hice lo mismo, el terror transformándose en una necesidad abrumadora de escapar. «Necesitamos salir ahora», dije. «No podemos dejarla». «No puedo dejarla», él murmuró, con una determinación que me sorprendió. Mi mente luchaba entre el deseo de huir y la necesidad de saber más. «Si te ayudo a encontrarla, me dirás cómo detener esto». Se quedó en silencio, y su mirada se desvió hacia el pasillo oscuro. «No hay garantía», admitió. «Debemos intentarlo». «No puedo dejar que esto continúe», replicé. Era difícil mantener la calma en medio de esa locura, pero sabía que había una parte de mí que no quería retirarse. Al fin, asintió con la cabeza, y juntos nos movimos hacia la cocina. La puerta estaba entreabierta, y el grito había dejado un eco sordo que indicaba que algo o alguien aún se encontraba ahí. Con cada paso, el aire se volvió más denso. Cuando entramos, el frío me hizo estremecer. La luz de la cápsula de la nevera se proyectaba débilmente sobre la mesa, revelando un pequeño dibujo en la superficie de madera. Eran los mismos trazos que había visto en la pared de mi habitación, una mezcla de alegría y desesperación. Eso es lo que hizo», murmuró el hombre. «Su último dibujo». Justo en ese momento, una corriente de aire desgarró el silencio. Las sombras comenzaron a moverse de nuevo y el grito regresó, esta vez resonando directamente desde el dibujo. «Ayuda», resonó en el aire. El pánico me invadió y supe que era ahora o nunca. «Vamos», grité, mientras el hombre extendía su mano hacia la ilustración. Todo dentro de mí gritaba que debía correr, pero un impulso inexplicable me detuvo. Lo que estaba a punto de descubrir podía cambiarlo todo. Sujeté su mano con fuerza, y, juntos, nos dirigimos hacia el dibujo. Un frío intenso me envolvió mientras la figura parecía cobrar vida. «Debo acabar con esto», pensé, justo antes de que la oscuridad nos consumiera por completo. Capítulo 5. La oscuridad nos tragó sin piedad, un vacío que parecía intentar devorarnos enteros. La sensación era como ser arrastrado al fondo de un mar helado. A pesar del frío y la inminente desesperación, mis sentidos estaban alerta. De repente, una luz tenue se encendió en el lugar. Una especie de habitación se reveló ante nosotros. Las paredes estaban cubiertas por dibujos, algunos familiares, otros extraños y aterradores. La niña del dibujo estaba al centro, sonriendo, pero había algo inquietante en su mirada. Miraba a través de nosotros, como si pudiera ver nuestros secretos. «¿Dónde estamos?», susurré, mirando al hombre a mi lado. Su rostro estaba pálido, pero los ojos brillaban con una mezcla de miedo y determinación. «Esto es su mundo», contestó, su voz apenas un murmullo. «El lugar más profundo donde la casa guarda sus secretos». Traté de procesar sus palabras, pero las imágenes en las paredes me desconcertaban. Cada trazo parecía contar una historia que se retorcía entre la alegría y el sufrimiento. «¿Cómo podemos ayudarla?», pregunté, temiendo la respuesta. «No lo sé», admitió. «Ellos solo escuchan lo que dibujó». Esa conexión es lo que le da poder a esta maldición. Un escalofrío recorrió mi espalda.
Miré a la niña otra vez. ¿Y si encontramos el último dibujo? Tal vez podamos liberarla. De pronto, oí un eco de risas. No eran risas alegres, eran risas sombrías que reverberaban en la habitación. Algo en mi interior se retorció. Vamos, dije, sintiendo la urgencia de actuar. Debemos buscar ese dibujo. Nos movimos entre las imágenes inquietantes, buscando alguna pista. Pero con cada paso, el ambiente se volvía más opresivo. Era como si las sombras intentaran atrapar nuestras almas. Entonces vi un dibujo más grande al fondo, uno en el que la niña parecía estar atrapada en una esfera oscura. Ahí está, apunté, el corazón latiendo con fuerza. Al acercarnos, la esfera comenzó a vibrar, y el aire se volvió pesado. Tienes que hablarle, dijo el hombre, su voz temblaba. Ella reconocerá tu voz. ¿Qué? ¿Cómo voy a hacer eso? Respondí, sintiendo el pánico subiendo. No tengo idea de qué decirle. Solo dile que estás aquí para ayudar, que quieres sacarla de este lugar, insistió. Respiré hondo, tratando de encontrar valor. Hola, llamé, sintiendo la extraña necesidad de conectar con esa imagen. Soy yo, y estoy aquí para ayudarte. La esfera tembló y las risas se desvanecieron, dejando un silencio sutil, con cada palabra. La niña empezó a moverse, sus ojos llenos de esperanza, pero también de miedo. Ayuda, gritó, su voz resonando como un eco envolvente. ¿Qué quieres que haga?, le pregunté, sintiéndome tonto al conversar con un dibujo. ¿Cómo te libero? Mientras la esfera se oscurecía a su alrededor, un rugido de furia resonó en la habitación, y el hombre dio un paso atrás. No, gritó. Ten cuidado. La tensión creció en el aire, y comprendí que había algo más en juego aquí, algo que iba más allá de una simple liberación. Las sombras se arremolinaron a nuestro alrededor, y supe que el tiempo se acababa. Libre. Grité, mientras la oscuridad se lanzaba sobre nosotros, el dibujo se iluminó, y el miedo se tornó en determinación. No podemos rendirnos ahora, dije, sintiendo que esta era nuestra última oportunidad. Pero la oscuridad no se detendría fácilmente, y lo que estaba a punto de suceder podría cambiarlo todo. Capítulo 6. Todo a mi alrededor se tornó bruscamente en una especie de tormenta de sombras. El rugido resonó más fuerte, como si la misma casa estuviera gritando. El dibujo de la niña brillaba intensamente, pero la esfera oscura todavía la mantenía atrapada. Sentí un sudor frío recorrer mi frente, el hombre a mi lado temblaba, pero su mirada se mantenía fija en la esfera. Debemos encontrar la manera de romper eso, dijo, apretando los dientes. Si no, todo terminó. No voy a dejar que eso pase, respondí con más convicción de la que sentía. Lo que podía parecer una simple imagen ahora significaba algo más. Era un alma, una vida atrapada injustamente con un nuevo sentido de urgencia. Me acerqué al dibujo. La luz de la esfera iluminaba mis rasgos, y de repente, recordé algo. En los cuentos de mi infancia, murmuré, cuando alguien estaba atrapado, se decía que podía liberarse con el poder de las palabras. Tenía que recordarlo. ¿Qué quieres decir?, me preguntó el hombre, pero no tuve tiempo para explicarle. Centrémonos en la niña. Eres más fuerte de lo que crees, grité. Tienes que creerlo. No estás sola, estamos aquí contigo. La niña dejó de moverse un instante, sus ojos brillando con la luz del dibujo, pero el rugido volvió, más violento. Las sombras se arremolinaban, amenazando con consumirlo todo. Podía sentir su desesperación, y eso me empujó a seguir adelante. El poder está en la conexión, grité, sintiendo que las palabras llenaban el espacio. Tu historia tiene un final que tú eliges. No dejes que el miedo te lo quite. El aire se volvió eléctrico. La esfera vibraba, y por un momento, la oscuridad pareció dudar. La niña en la imagen sonrió con un destello de luz. Ayúdanos a ayudarte. Sal de ahí, volví a gritar, sin poder contener la emoción. Las sombras comenzaron a retroceder, como si mi voz fuera un escudo. Sí. Conéctate. Recuerda lo que contaste, dijo el hombre, su voz resonando con un nuevo fervor. Ahora era un aliado, y juntos estábamos peleando contra este horror. De repente, las risas se transformaron en llantos, y la realidad se doblegó. Escuché gritos de dolor, lamentos de almas perdidas. No puede ser, grité, sintiendo que algo más oscuro se estaba despertando. No es solo ella, el hombre lo vio. Necesitamos también los otros dibujos. Hay algo más que debemos entender. Miré a mi alrededor, y empezaron a aparecer más imágenes en las paredes. Cada una contenía una historia trágica. Eran ecos de personas que antes habían llamado a esta casa hogar.
Debemos liberar a todos, susurré, asustado por la magnitud. Las sombras giraron de nuevo, enfurecidas. No dejarán que lo hagamos, dijo el hombre, mis piernas temblaban, pero no podía rendirme. Déjame intentar otra vez. Le grité a la niña, luchando contra el terror que intentaba consumirnos. No estás atrapada. Tú puedes romper esto. Las sombras se abalanzaron, y por un instante, sentí la presión de todo el miedo acumulado en este lugar. Pero dentro de mí, surgió la determinación. Era la única forma de avanzar. Libre, grité de nuevo, pero intensificando mi deseo. Eres libre, regresa a casa. La respuesta fue inmediata. El dibujo se iluminó más intensamente, y la esfera comenzó a agrietarse. La oscuridad se retorció, gritando, mientras una luz brillante surgía del interior. Entonces, algo increíble ocurrió. La esfera se rompió en 1000 pedazos, y la niña salió disparada hacia la luz, su risa ahora como un canto de libertad, pero antes de poder celebrarlo, el aire se tornó en hielo. Algo más, aún más siniestro, se estaba acercando. La casa no iba a dejarnos escapar tan fácilmente. Cuidado, gritó el hombre, pero ya era demasiado tarde, una sombra oscura emergió del suelo, y todo lo que había luchado por salvar parecía estar en peligro otra vez. La lucha apenas comenzaba. Capítulo 7. El aire se volvió gélido, y las sombras se aglomeraron, formando una figura aterradora que se alzaba ante nosotros. Era casi humana, pero había algo grotesco y retorcido en sus rasgos. Sus ojos brillaban como brasas, llenos de odio y desesperación. Sentí que el pánico me invadía, como si las sombras quisieran tragarse mis pensamientos. ¿Qué es eso? Grité, retrocediendo un paso. El hombre a mi lado no parecía saber qué hacer, así que tomé la iniciativa. ¿Debemos mantenernos firmes? La niña nos necesita, dije, intentando ignorar el terror que acechaba. La sombra se acercó lentamente, arrastrándose sobre el suelo con un sonido espeluznante. Era como si todo lo que había absorbido en esta casa estuviera cobrando vida en ese momento. No permitiré que te lleve, niña, exclamé, aunque no sabía si realmente la había salvado. De repente, el dibujo de la niña brilló de nuevo. Algo en su luz me dio fuerzas, y me armé de valor. Recordemos los otros dibujos, grité, pensando en las imágenes que había visto anteriormente. Necesitamos recordar sus historias también. La sombra frenó un instante, como si se hubiera confundido. ¿Por qué quieres liberarlas? Su voz resonó, distorsionada y helada. Ninguna de ellas quiere volver. Han elegido este lugar. No lo creo, contesté con firmeza. Están atrapadas aquí como tú. Tal vez tú también quieras ser libre. Estaba improvisando, pero algo en mis palabras parecía calar hondo. No hables de lo que no entiendes, respondió, acercándose. Ellas son parte de mí. Yo las hice sufrir. Y tú no vas a arruinar mi festín. Un escalofrío recorrió mi espalda. Miré al hombre. ¿Ayúdame? Hablemos de los dibujos. Tal vez podamos hacer que vuelva a dudar. Asintió, y juntos comenzamos a hablar en voz alta sobre las historias de cada dibujo que habíamos visto. Había un niño que soñaba con aventuras, dijo él, buscando conectarse. Una vez fue feliz y, su voz se quebró mientras seguía. La sombra vaciló de nuevo. Lo recuerda, murmuré, sintiendo que las palabras eran un camino hacia la luz. Y había uno sobre una madre que siempre buscó a su hijo. Sufrió tanto y merecía volver a estar con él. La figura pareció debilitarse ante nuestras palabras. Dibujos perdidos, dijo la sombra lentamente. No deberían estar aquí. Muy pocos recuerdan. Nosotros recordamos, grité, sintiendo que la energía de la casa se electrificaba. Nosotros podemos ayudarles. Y a ti también. La sombra se encogió. No puedo dejar que lo hagan, se resistió, pero el brillo del dibujo de la niña era realmente poderoso. Las luces comenzaron a parpadear como una orquesta de resplandores ansiosos por liberarse. No lo permitiré, grité, y avancé un paso, extendiendo la mano hacia la sombra. De repente, un viento violento sopló, y las puertas de la casa crujieron. Algo grande se avecinaba, como un trueno. Supe que íbamos a enfrentarnos a más que solo una sombra. La casa misma pudo estar luchando con nosotros. Las paredes comenzaron a temblar, y una sensación de inminente colapso se apoderó del lugar. La lucha no estaba solo en liberar aquellas almas, sino también en escapar de la casa que nos atrapaba. La urgencia se hizo palpable. Entonces, en medio de la tensión, comprendí algo: debemos unir todas las historias,
exclamé. Reunir la fuerza de cada recuerdo y liberarlas a todas juntas. Vi un destello de esperanza en los ojos del hombre. Vamos, gritó, y juntos comenzamos a contar las historias, uniendo nuestras voces, mientras la sombra temblaba, claro que empezaba a fracturarse, pero desde el fondo, aquella oscuridad se lanzó hacia nosotros, buscando destruir cualquier intento de liberación. Tuve que actuar rápido. La última batalla por las almas perdidas estaba a punto de comenzar. Capítulo 8. Los susurros se convirtieron en gritos, y el aire se volvió aún más frío. Sentí un aliento helado en mi nuca, como si la casa misma intentara ahogarnos. Las paredes temblaban y las luces parpadeaban, mientras el oscuro rugido de las sombras se intensificaba. Me pertenecen, chilló, y las imágenes en las paredes comenzaron a retorcerse, como si quisieran escapar. El hombre y yo no podíamos rendirnos. Sigue, le dije mientras mi voz temblaba. Piensa en otro dibujo. La niña que quería bailar, exclamó él, recordando. Ella siempre sonrió, incluso en la tristeza. La sombra se agitó y se encogió, repelida por la luz de nuestro recuerdo. Un tenue resplandor comenzó a emanar de nosotros, impulsando la oscuridad hacia atrás. Dibujo tras dibujo. Nadie merece ser prisionero, grité con todas mis fuerzas. Con cada historia que contábamos, la figura grotesca parecía desvanecerse, pero no sin luchar. La sombra se retorció y lanzó un grito aterrador que resonó a través de la casa, la tensión aumentó, y recordé uno de los dibujos más tristes. Había un anciano que solo quería contar su historia. Pasó años esperando ser escuchado. La sombra se tambaleó de nuevo, y su intensidad menguó. ¿Qué estás haciendo?, susurró, casi en la penumbra. No tienes idea de lo que puede suceder si continúas. No tenemos miedo, contesté, aunque mi voz tembló. Las historias son más fuertes que tú. La oscuridad rugió de rabia, pero no podía ignorar el brillo que brotaba de nuestro esfuerzo. La niña que amaba a su perro, gritó el hombre. El perro que siempre estuvo a su lado. A medida que hablábamos, pequeñas motas de luz comenzaron a elevarse de los dibujos en las paredes, sumándose a nuestra lucha. La sombra se convulsionaba, ahora encajonada entre las historias que la mantenían prisionera. Pero no podía ser tan fácil, y algo más profundo comenzó a retumbar. Vámonos, grité de repente, cuando las estanterías comenzaron a crujir y el suelo tembló con fuerzas que no entendía. La casa se convulsionaba como un ser vivo, y comprendí que el tiempo se estaba agotando. Necesitamos salir de aquí. Sin pensarlo, tomé la mano del hombre y corrí hacia la puerta más cercana. La sombra gritó con furia, y el sonido pareció desgarrar la realidad misma. No escaparás de mí. Nunca podrás liberarlas, resonó su voz, ya casi un eco distante. El aire se volvió denso, como si la casa intentara asfixiarnos. Las luces parpadeaban más rápido, y los dibujos parecían cobrar vida, llenos de esperanza. Por favor, no me dejes aquí, rogué a la sombra, sintiendo que podría sucumbir a su desesperación. Cuando llegamos a la puerta, esta se abrió de golpe, revelando un pasillo oscuro que parecía alargarse infinitamente. Es aquí, dijo el hombre, todavía sosteniendo mi mano, mientras un brillo resplandecía tras él. Debemos irnos y regresar con más recuerdos. No tiene que ser así, respondí en un susurro, sintiendo la lucha interna de la sombra. Pero ya no había tiempo para dudar. Con un último empujón de valentía, cruzamos el umbral. Sintiendo que la oscuridad nos perseguía, pude sentir cómo la casa misma se agitaba detrás de nosotros, en un último intento de retenernos. Sin embargo, en lo profundo del pasillo, escuché un eco suave, como si cada historia saliera con nosotros, desgarrando las cadenas de la sombra, pero justo cuando pensábamos que habíamos escapado, un nuevo temblor retumbó. Las paredes comenzaron a cerrarse, y una voz conocida resonó en la penumbra. No creas que esto ha terminado. La angustia me llenó, y supe que nuestras acciones habían despertado algo que no podíamos entender. Y aunque habíamos logrado salir, el verdadero desafío apenas comenzaba. Capítulo 9. Apenas cruzamos la puerta, el aire se sintió más ligero, pero no había alivio en mi corazón. La casa detrás de nosotros estaba viva, temblando y gritando, como si se estuviera desmoronando. La risa de la sombra resonaba en mis oídos, un sonido burlón que me seguía. No creas que te dejaré ir tan fácilmente, decía cada eco. El hombre y yo nos detuvimos al final del pasillo, tratando de comprender lo que acababa de suceder. ¿Estás bien?, le pregunté, aunque podía verle el pánico en su rostro. No sé, respondió, respirando con dificultad. Pensé que habíamos escapado. No tenía ganas de responder. Aún podía sentir el frío que había dejado en mi piel. Miré hacia la entrada, dudando si debía regresar o no.
Quizás deberíamos irnos lejos de aquí. Esto no acaba bien. ¿Y qué hay de las historias? No podemos simplemente dejarlas atrás, dijo él. Su determinación me sorprendió, pero también me asustó. Lo último que quería era volver a lo que habíamos enfrentado, pero podía entender su razón. Tienen que ser liberadas, añadió mientras hablábamos. Un brillo tenue comenzó a crecer en la pared. Un dibujo emergió de la superficie como si el papel se estuviera estirando. Mira, dijo él, señalando con un temblor de emoción y terror. Era una imagen de niños jugando, los mismos que habíamos mencionado en nuestra lucha. No puede ser, murmuré, asustado. Me acerqué a la pared. Las risas de los niños parecían palpitar a través del aire, y en el fondo escuché ecos de sus voces, dulces y esperanzadoras. Pero la sombra era poderosa. Sabía que estaba cerca. Debemos tomar estos recuerdos y usarlos, dijo él, más convencido. Quizás sean la clave para enfrentarla nuevamente. No le dejé de mirar, sintiendo el dilema en mi interior. La idea de regresar me llenaba de miedo, pero también la esperanza de ayudar a aquellos que nunca pudieron escapar. La realidad de la situación nos unía. Sin pensarlo, asentí. Está bien, pero hay que ser cuidadosos. Comenzamos a tocar la imagen en la pared. Al instante, cada golpe que dábamos resonaba con ecos de vida. Pero cada toque también hacía que la sombra se agudizara, próxima a saltar desde las profundidades de aquel lugar. Se siente diferente, dijo él al avanzar con una mezcla de temor y determinación. ¿Como si estuvieran pidiendo ayuda? Sí, respondí. Pero tenemos que abrir sus recuerdos, sacarlos a la luz. Cuando finalmente logramos liberar a un par de niños, sus risas ante nosotros llenaron el espacio. Sin embargo, la sombra se retorció en el fondo, como un depredador a punto de atacar. Antes de dudar, comenzamos a contar historias. Una y otra vez, las imágenes emergían con cada palabra. Vi la luz crecer y notar cómo la sombra sufría. Pero cada historia que liberábamos parecía enfurecerla más. No están aquí para ayudar, gritó, y su voz resonó como un trueno a nuestro alrededor. Quedamos paralizados, cubriéndonos con la sensación de su furia inminente. Pero era evidente, su poder estaba menguando. Debemos seguir, levantó mi voz, a pesar de la presión que sentía. Más recuerdos. Solo estaba bien donde estábamos, y la idea de avanzar llenaba mi mente de miedos. Y entonces lo vi, un dibujo en el rincón más alejado, casi escondido. Era diferente, una figura negra que se retorcía, un nuevo tipo de sombra. Eso no parece un recuerdo, dije, con un escalofrío por la exploración de mis palabras. Era algo más, algo que podía significar problemas mucho mayores. Sin embargo, no había retroceso. La sombra detrás de mí estaba lista para devorarnos, y algo más oscuro acechaba en la penumbra. Mientras me acercaba a la imagen, supe que la próxima etapa de nuestra lucha comenzaba. Capítulo FINAL. La imagen en la pared parecía vibrar, un eco de oscuridad que se retorcía, cuya forma seguía cambiando a medida que nos acercábamos. No hay vuelta atrás, ¿verdad?, murmuré, sintiendo que el miedo empezaba a anidar en mi pecho de nuevo. A mi lado, el hombre se mantuvo firme. No podemos permitir que esta casa nos domine, dijo, su voz resonando con determinación. Apoyé mi mano en la figura oscura, y al instante sentí como si me atrapara en un torbellino de recuerdos confusos y sombríos. Mis pensamientos se llenaron de imágenes aterradoras, de almas atrapadas que habían conocido el terror en esta casa. ¿Recuerda los demás dibujos?, grité, pero cada palabra parecía perderse en el abismo de tristeza que nos rodeaba. Hay que liberar a todos, el hombre replicó, acercándose también. La sombra comenzó a agitarse y a girar en torno a nosotros, una cólera palpable que nos rodeaba como un vórtice. ¿Qué haremos si esto termina mal?, pregunté, pero antes de que pudiera poner en palabras mi miedo, una explosión de luz emergió del rincón más oscuro, se encendió la imagen de los niños, sus risas resonando como un canto esperanzador. Colapsó el espacio que nos rodeaba. Es hora de enfrentarla, exclamé. Las historias son el poder que necesitamos. Juntos, las palabras nos podrán proteger. Con cada historia que comenzamos a contar, la figura oscura temblaba, expeliendo un aire de desesperación. Érase una vez una niña que quería volar, empecé, y poco a poco, él se unió. Una madre que se atrevió a cruzar los cielos para encontrar a su hijo. La sombra se retorcía, como si las palabras tuvieran un efecto físico sobre ella. Las luces comenzaron a parpadear y la temperatura se disparaba. Jamás había sentido algo así. Era como si los mismos fantasmas de la casa nos dieran su fuerza, alentándonos a seguir. Recuerden cómo eran felices. La luz que portaban, le grité a la sombra.
ustedes pueden ser más fuertes. Pero en medio de este despliegue de valentía, la sombra se desclavó, lanzando un ataque en nuestra dirección. No lo permitiré, bramó, cada palabra resonando con la violencia de un rayo. Me sentí impulsada hacia atrás, mis pies apenas tocaban el suelo, pero sabía que debía luchar. Tienen que salir de aquí, gritó el hombre, y al mismo tiempo sentí como la casa empezaba a tambalearse a nuestro alrededor. Sus recuerdos son su verdad, lo apoyé. La sombra comenzó a hacerse más débil, sus contornos se difuminaban, pero su voz continuaba siendo aterradora. La lucha era intensa, los recuerdos parecían chocar, y cada palabra que pronunciamos creó un eco profundo en la casa. Al final, no sabía si alguna de esas historias era realmente suficiente para vencerlos o para liberarlos. Un destello de luz hizo palpitar mis esperanzas en este tumulto. Por favor, no nos dejes aquí, imploré. Pero la sombra solo se reía, una risa amarga que resonaba en mis oídos. En un último intento, tomamos aquella figura persistente que se presentaba en las paredes. Que se vayan, que queden libres, imploré. Que lo olviden, que sean libres. Pero mientras sentía que el aire comenzaba a calmarse, un grito desgarrador resonó. Justo en ese instante, todo se sumió en silencio, y las sombras comenzaron a desvanecerse, llevándose la oscuridad que las mantenía unidas. Pero había un punto en el que mi mente claudicaba, no podía decir qué pasaría de aquí en adelante. ¿Lo hemos logrado?, preguntó él, redundando en su propio asombro. Mientras las risas de los niños se filtraban por el aire, un eco lejano de aquello que había sido este lugar, supe que estábamos libres, al menos de la sombra que habíamos enfrentado. Pero la casa permanecía, y con ella, aún podía sentir la presión del oculto acechando con nuestras propias decisiones, la atmósfera pesaba sobre mí, algo no estaba del todo bien. Cuando miré hacia atrás, la luz se desvanecía lentamente, como si algo más profundo ansiara salir. Un escalofrío me recorrió la espalda. La casa había caído, pero la inquietud perduraba, entonces. Mientras el hombre y yo nos dirigíamos hacia la salida, una nueva sombra se proyectó detrás de nosotros. Esto no ha terminado, resonó la voz, mientras la casa murmuraba, susurros inquietantes que se filtraban a través de cada grieta, y así, mientras cruzábamos el umbral, esa pregunta permaneció en mi mente: ¿habríamos realmente terminado con la oscuridad o simplemente habíamos despertado algo mucho más profundo?